buenos días. Como ya lo habíamos conversado en el anterior encuentro, íbamos a comenzar a partir de esta unidad con el estudio de las pruebas psicométricas. Pruebas psicométricas que, como vamos a ver en el día de hoy, tienen dos grandes grupos, que son las pruebas psicométricas estructuradas y las pruebas psicométricas no estructuradas o proyectivas, como también se le llama. Vamos a ir dando algunos elementos muy específicos de este tipo de test para ir profundizando ya en la medida que iremos trabajando específicamente en cada una de ellas. Ahora vamos a empezar por las estructuradas, que son las más comunes, las que más se utilizan incluso fuera del área de la psicología y que hasta cierto punto puede ser la que ustedes empíricamente hayan utilizado, como puede haber sido el caso de la encuesta. ¿Cómo se caracterizan estos test estructurados? Lo primero es que tienen una forma muy simple, muy concisa de cómo se estructuran, valga la redundancia con el nombre. Siempre tienen una pregunta y opciones de respuesta. Es decir, se escogen entre determinadas alternativas la respuesta que la persona considera más adecuada. Esa es la primera característica. Y la segunda característica es que pudiera ser también, tienen un prototipo de iniciación, es decir, un encabezado que es común para todos para todos los test, independientemente de quién los evalúe. Otro elemento común y que puede ser hasta cierto punto algo que tienen en común con las pruebas proyectivas es que trabajan sobre atributos intrapsíquicos estables. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se va a manejar exactamente que casi todo, se concibe que casi todo ese grupo de personas para los cuales está predeterminado este test tienen características similares. Y si la persona coincide en su respuesta con este grupo, entonces eso quiere decir que pertenece a ese tipo de grupo o que tiene determinado tipo de rasgos similares a ese grupo. ¿Cómo se llegan cómo se llega a obtener estas pruebas? Generalmente se estudian grupos a partir de definiciones de sexo, de edad, de tipos de poblaciones y alguna que otra variable muy específica de cada una de la investigación, y a partir de esos estudios se comparan por lo que ya ustedes conocen como la correlación de variables, la cual va incluso a ayudar a poder estandarizar determinados comportamientos cuando incluso no son indicadores o atributos internos generalmente estructurados o iguales, como decíamos antes. Es decir, se va a utilizar mucho aquí lo que ya ustedes conocieron como psicoestadística. ¿Cuál es su punto negativo? El punto negativo generalmente de las pruebas estructuradas es que son muy fáciles de falsear. Es decir, la persona con un simple conocimiento general o de cultura general o una simple preparación profesional e intelectual puede darse cuenta de cuál es el objetivo que se persigue con determinada prueba. Entonces eso la hace muy fácil de falsear. Es por esto que muchos especialistas prefieren utilizar en el mundo de la psicología las pruebas proyectivas. Los atributos internos generalmente en los cuales se sustenta la prueba estructurada van a ser los rasgos estables y las aptitudes innatas en la persona, lo cual hace que se forme la estructura básica que les decía, o los rasgos intrapsíquicos estables, que no son más que lo que conocemos como personalidad. La personalidad, que como ya iremos viendo después más adelante, o ya ustedes conocen hasta cierto punto, no son más que los rasgos intrapsíquicos de la persona que tienen un comportamiento más estable. Bueno, así pues, entonces estas son las características bases muy concisas de las características de los test estructurados. Su dimensión puede oscilar mucho, pueden encontrarse test como el conocido como 16 PF de Cattell, 16 rasgos de la personalidad de Cattell, factores, perdón,
de la personalidad de Cattell, el cual tiene en su versión inicial unas 105 preguntas y en el actual tiene hasta 128 preguntas. Han existido algunas otras variantes, algunos otros ajustes, pero básicamente son los dos prototipos que más se usan. O puede ser un test tan simple como el Beck o como el IDARE, como el Beck sobre todo, que tiene alrededor de unas 10 preguntas. No hay una estructura, una significancia de que tenga que tener una extensión determinada. En el caso de las técnicas proyectivas, vamos a sustentar estas técnicas proyectivas, o se sustentan porque realmente no lo vamos a sustentar nosotros, en la libertad de respuesta. Pero no solo en la libertad de respuesta, porque también una de las características propias de este tipo de prueba es que no tiene una estructura en el encabezado predefinida, como es el caso de las estructuradas. Este tipo de prueba generalmente se sustenta en palabras claves que hay que decir, en determinadas señales que hay que darles a la persona que va a realizar el test por parte del psicólogo o de la persona que va a aplicar el test, y que no deben olvidarse en decir, pero el cómo usted lo dice, eso queda abierto a la libertad de cada cual. Ese es uno de los factores subjetivos que hace que muchas personas no confíen en este tipo de prueba. Por eso se dice que el estilo es un poquito más ambiguo. La estructuración, ni hablar, la estructuración pues parte de que van a ver, incluso ustedes aquí están viendo diferentes tipos de clasificaciones y dentro de estas clasificaciones hay un sinnúmero de pruebas que son muy distintas unas de otras. Entonces estos dos factores, sobre todo esta ambigüedad en la estructuración y forma de implementación y la libertad de respuesta, que puede ser muy variada, puede hablarse desde interpretaciones de imágenes hasta de hacer un dibujo, hasta de construir una casa. Generalmente eso hace que al tener esa gran amplitud de tipos de respuesta, pues hace que sea muy difícil de creer por personas que no están preparadas en el área. Entonces esto es lo que hace muy poco confiable en ocasiones algunas técnicas de este tipo proyectivas. Sin embargo, en el mundo de la psicología suelen ser pruebas muy utilizadas. Este tipo de pruebas se sustenta en la teoría psicoanalítica, básicamente. Se basó en que las personas suelen proyectarse, utilizando el término de psicología psicoanalítica, utilizando el término de proyección como lo que usted logra reflejar en otra persona. Generalmente suelen ser sus características reprimidas o ocultas, o que sencillamente no son tomadas conscientemente. De ahí surgieron lo que los psicoanalistas dieron a conocer como mecanismos de defensa. Llámese por ejemplo la proyección, que es esto que le estaba explicando, llámese por ejemplo la represión, personas que por ejemplo quieren reventar de iras y sencillamente se proyectan con una sonrisa. Entonces es un mecanismo de defensa. Lo que puede pasar incluso también con la fobia. Es decir, hay diferentes tipos de mecanismos de defensa que podríamos estar viendo más adelante cuando estudiemos el tema de las pruebas de personalidad. En el caso de las proyectivas, ya con estas características de que tienen una estructura más ambigua, tienen una libertad de respuesta bastante amplia y que al mismo tiempo se sustentan en la teoría psicoanalista de los mecanismos de defensa o mecanismos de proyección, en los que la persona va a proyectar en algo su propia característica de personalidad. Podríamos estar viendo entonces las diferentes clasificaciones que tiene este tipo de prueba. La primera clasificación serían las pruebas estructurales. ¿En qué se sustentan? Este es un material de escasa estructuración, valga la redundancia, como pudiera ser el caso del test de Rorschach, que más adelante le voy a mostrar unas imágenes del test de Rorschach. Pero este test es uno de los tests más conocidos en el mundo de la psicología y del cine incluso, porque causa mucha
intriga, mucha incertidumbre, muchas incógnitas por resolver, cómo a partir de la interpretación de lo que se pueda o no ver en un grupo de manchas de tintas que se le presentan a una persona, la persona puede ser caracterizada desde el punto de vista de personalidad y llegarse incluso a interpretaciones de su comportamiento insospechadas por esa persona y por muchas otras. Otro tipo de clasificación puede ser el tipo temática, parte del mismo principio de las estructuradas, de las estructurales, pero sin embargo estas ya sí tienen un mayor grado de estructuración. Por eso se les denomina temáticas. ¿En qué consiste este? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el TAT, test de apercepción temática. Este test se le presenta al paciente determinadas imágenes, determinadas fotografías, con obviamente una temática preescogida. Y ese test, esa persona tiene que hacer una historia o comentar acerca de lo que está viendo en la imagen. Definitivamente la persona cuando haga esto va a proyectar determinados rasgos o aptitudes que predominen en él en ese momento. Y eso que va a utilizar el psicólogo para diagnosticar. Lo mismo puede pasar, bueno, ya pasando a otro tema, que esta va a hablar un poco más del área cognitiva, es las constructivas. En el caso de las constructivas, se le da al material un material de construcción X, como por ejemplo el que se utiliza en la casa de Aberasturi, donde el niño debe construir una casa con los materiales que se le facilitan. Y usted va a ir buscando la interpretación de cómo se produce el desarrollo de su pensamiento, cómo se produce el desarrollo de su memoria, de sus capacidades, de su coordinación visomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. En las expresivas, por ejemplo, podemos ver, y de hecho vamos a estudiar alguna de estas, que podemos encontrar, por ejemplo, el HTP, Home, Trick and Person. Es una prueba muy conocida de personalidad, muy sencilla y muy práctica. Se basa en que la persona dibuje una casa, un árbol y dos figuras humanas. Por eso el Home, Trick and Person, solo que está en inglés, es decir, casa, árbol y personas. ¿Ya? A partir de la solicitud que se le hace a la persona de hacer un dibujo, la persona va a proyectar sus principales rasgos de personalidad y a partir de ahí podríamos llegar a hacer un diagnóstico. Un último grupo serían las asociativas, las cuales bajo una consigna determinada la persona va a expresar de forma verbal o escrita determinados criterios, determinadas frases, determinadas palabras en relación a algo que se le predetermina. Aquí es importante que la persona exprese lo que primero le venga a la mente. ¿Por qué es esto? Porque generalmente eso es lo que está en el subconsciente y es lo que está dominando el actuar o causando el actuar de la conducta de esa persona en ese momento. Si la persona llega a racionalizar, su respuesta generalmente no va a expresar lo que realmente está provocando su conducta. Un tipo de test de este tipo, de este grupo, sería el test de completamiento de frases de Rotter, que también lo vamos a ver más adelante, por eso no entro mucho en detalle. Y solo les pongo una imagen referente al test a los test estructurales. Estos son dos de las láminas que se utilizan en el test de Rorschach, donde la persona sencillamente se les presenta esto. Esto es una lámina y esta es otra. En diferentes momentos. Esta es una de las primeras que se muestra, esta es una de las del medio, no es de las últimas tampoco, pero sí ya está casi al final. Y la persona puede interpretar muchísimas cosas. Por ejemplo, es muy común que aquí en esta zona de aquí vean un feto con el cordón umbilical. Aquí muchas veces ponen los pulmones. Hay quienes ven una mariposa. En sentido general, las personas muchas veces ven dos señoras de frente con carteras y hay muchas personas que ven aquí como especie de un esqueleto. Un poco más aberrado, pues por acá ven algunas partes de un hombre. Yo no voy a entrar en detalle porque son todas chicas, pero bueno,
Lo cierto es que aquí generalmente se logran ver muchísimas cosas e incluso algunos elementos que son impredecibles. Por eso se maneja mucho de que estas láminas tienen que ser originales, porque cualquier manchita por alguna zona de estas que son blancas, cualquier manchita puede ser algo que vean las personas. Acá, por ejemplo, pues suele verse mucho la imagen de la Torre de Pisa. En sentido general, en esta parte de aquí pueden ver muchas veces un cerdo abierto, muerto, abierto, así con las patas abiertas. También suele verse por aquí algunos tipos de bacterias, algunos tipos de araña, etcétera, etcétera. Son las preguntas más populares que se observan en este test. Pero bueno, este test no lo vamos a usar, realmente necesita muy buena preparación para poderlo hacer. Es extremadamente difícil calificarlo, complejo, no vamos a decir que es difícil, pero sí es complejo. Necesita una buena preparación psicológica y teórica y sobre todo práctica para poder aplicarlo. De hecho, hay cursos especializados en test de Rorschach. No es cualquier persona, no es cualquier psicólogo el que puede aplicar este tipo de test. No es el caso, además las láminas suelen oscilar su valor entre los 200 y 500 dólares. Eso obviamente no vamos a hacerle comprar a ustedes esas láminas para estos ejercicios. Pasando de temas, vamos a ver en qué se sustentan estas técnicas proyectivas. Tienen 5 características principales, pero todas giran alrededor de lo mismo. Lo primero es que, al igual que las estructuradas, se basan en que existe en la persona una estructura básica y estable de la personalidad. Si no existiera esto, no podríamos comparar las respuestas entre diferentes grupos. Entonces, esta es la primera característica. La segunda característica es que alcanzan diferentes tipos de niveles en el análisis de la personalidad. Unos más profundos, unos más ligeros. Estamos hablando que entre los más profundos podríamos hablar del Rorschach, entre los más ligeros podríamos estar hablando del HTP, aunque ojo, esta prueba, a pesar de ser una de las más simples de usar, una de las más simples de calificar, puede llegar a descubrir cosas muy insospechadas en la persona. A partir de esto, se dice que también cuanto más ambiguo sea el test, pues más difícil va a ser de que la persona cohiba de expresar sus rasgos. Por lo tanto, mientras más ambiguos sean estos test, se dice que mejor reflejan el desarrollo de la personalidad. Ese tipo de todos, esto hace que al ser tan ambiguos o ser tan proyectivos, al ser tan subjetivos, cualquier tipo de respuesta puede ser significativa. Lo más simple. Después, cuando lleguemos a explicar con lujo de detalles el HTP, pues ya ustedes se darán cuenta que un simple punto puede significar algo importante. Y esto va a hacer que con todos estos elementos sea muy fácil predecir un comportamiento en una persona. Es decir, con estos tipos de test es muy fácil, ya una vez que lo logras calificar, va a ser muy fácil que una persona pueda llegar a anticiparse a cómo puede comportarse una persona ante una situación determinada. Puntos en comunes, bueno, algunos problemas que sí tienen estas técnicas proyectivas es que tienen una ausencia de un marco teórico homogéneo. Se dice que el psicoanálisis ha sido el que mayor aporte teórico hizo, pero también hay muchas técnicas gestálticas que se sustentan, que se expresan a través de pruebas proyectivas. Ustedes saben que la Gestalt, ya lo dieron en los primeros niveles, es la que se basa en la percepción. Por ejemplo, vamos a utilizar una prueba proyectiva que se llama Bender, que en sus inicios se trabajó como una prueba de organicidad, pero en la actualidad realmente se ha comprobado de que su función principal es para el estudio de la coordinación visomanual, y generalmente ustedes van a darse cuenta que son simples dibujos aparentemente, y pues no hay que tener una buena preparación para darse cuenta de hasta el por qué puede darse estas interpretaciones.
Otro elemento negativo que tienen es que tienen una ausencia en las consignas, como ya les decía, y por consiguiente el proceso de calificación pues también hace que sea un poco complejo. El hecho de que tenga tanta subjetividad en la calificación hace que se pueda corregir muy fácil la interpretación. Es decir, yo puedo llegar a una conclusión en un primer momento, pero quizás si vuelvo a aplicar esta misma prueba puedo llegar a cambiar esa calificación, lo cual no hace, o esa interpretación, lo cual no es posible en los test estructurados. Uno de los criterios de que los test estructurados sean válidos o sean validados es que siempre debe dar lo mismo, aplíquelo quien lo aplique, y en el momento que lo aplique, si se le evalúa a la misma persona con las mismas características en una misma situación. Entonces, estos son elementos que van en contra de equiparar estos dos tipos de pruebas. Y lo último, que pues casi lo más importante, es que se necesita una buena formación psicológica, se necesita una buena cantidad de práctica para poder trabajar estos procesos de interpretación una vez que se va a escoger las pruebas proyectivas como instrumentos de calificación. Estos son los elementos más negativos. Realmente no pretendemos que ustedes sean especialistas, pero sí que aprendan al menos cuáles son las finalidades y cómo se califican, cómo se aplican estos instrumentos. Como puntos en común entre ambos grupos de técnicas, se asume el criterio de la estabilidad de la conducta. Como ya les decía, se dirige la evaluación hacia estructuras internas de la persona, sobre todo basado en las características estables de la personalidad que van a permitir predecir el comportamiento de esa persona ante una situación determinada, y que la evaluación siempre va a ser una actividad independiente del proceso de intervención. Por eso en algún momento les decía de que en esta asignatura ustedes van a aprender a evaluar o a diagnosticar o a cómo se diagnostica algunos casos que van a haber en problemas de aprendizaje. Y en el caso de la asignatura de problemas de aprendizaje, pues van a ver no solo el diagnóstico, sino podrían estar viendo también algunas técnicas de intervención con estos tipos de patologías. Así pues, esta es la presentación de los dos grandes grupos de técnicas que vamos a utilizar, aunque les confieso que generalmente vamos a utilizar pruebas no estructuradas, aunque ya hacia el final sí vamos a utilizar pruebas proyectivas, pruebas estructuradas. Vamos a basarnos básicamente, valga la redundancia, en pruebas proyectivas, porque es poco que lo que más se utiliza en niños, tomando en cuenta que no saben, en esta edad que vamos a trabajar, aún no saben leer, muchos no saben escribir, y eso pudiera cambiar la interpretación de los datos. Por eso no vamos a trabajar con muchos test estructurados, vamos a trabajar incluso con test semiestructurados, pero básicamente trabajaríamos sobre los test proyectivos. Por eso un poquito que amplíe más el tema en la parte de los proyectivos. Como les dije en el día de ayer, este tipo de contenidos teóricos tienen que aprendérselo, tienen que dominarlo. Es básicamente el contenido del examen de logro y parte del examen bimestral. A partir de ahora iremos entonces a entrar en el proceso de el estudio de la inteligencia. Generalmente cuando se trabaja con una evaluación psicológica, pues lo primero que se hace es evaluar el coeficiente intelectual. Muchas veces no es a partir de una técnica propiamente, porque se basan muchos psicólogos en su propia percepción desde el momento de la entrevista, y a veces como que se salta este proceso y suelen utilizar determinadas técnicas de personalidad que también dan criterios del desarrollo del coeficiente intelectual. Pero en el caso de ustedes no vamos a trabajar así, sino vamos a trabajar como dicen los libros,
Lo primero que hay que evaluar en la persona es el coeficiente intelectual y por tanto iríamos al estudio de la inteligencia. Después iremos viendo por qué se maneja el término de coeficiente intelectual y no tanto de inteligencia cuando estamos hablando de evaluaciones psicológicas. Bueno, esto es todo por el momento en este encuentro. Nos vemos en el siguiente tema. Muchas gracias.